Hola, me llamo Donovan y vengo a contarte mitos, leyendas, incluso algunos chismes de barrio. He escuchado historias que te harán sentir que estás viviendo en un mundo de terror. Así que si estás listo para escuchar historias que te harán dudar de la realidad, entonces sigue escuchando. Ponte cómodo y prepárate algo porque estamos por empezar. Esta es la historia de Juan, un aprendiz de sacerdote que fue enviado a un pequeño pueblo y no sabía lo que le esperaba. La carretera se alargaba entre colinas áridas y árboles retorcidos por el viento. Juan llevaba horas en el autobús, sintiendo cómo el paisaje se volvía cada vez más extraño, como si cruzara un umbral invisible hacia un lugar que no pertenecía del todo al mundo que conocía. Cuando el conductor anunció la última parada, el joven descendió con su pequeña maleta. El pueblo no figuraba en los mapas. Las casas de madera y adobe parecían marchitas, como si hubieran sido olvidadas por el tiempo. El aire era pesado, impregnado de humedad y algo más. Un hedor sutil, casi imperceptible, pero lo suficiente para revolverle el estómago. Juan no había dado más de 2 pasos cuando sintió la mirada de los habitantes sobre él. Ancianos en los umbrales de sus casas, mujeres con rostros curtidos por el sol, niños que se ocultaban tras las esquinas. Una de las mujeres, con el rostro surcado de arrugas y los ojos hundidos, se le acercó sin previo aviso. «Váyase», susurró sin mover los labios. «No debe estar aquí». Juan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Antes de que pudiera responder, la puerta de la iglesia se abrió de golpe. Un hombre alto y delgado, vestido con una sotana negra, emergió de la penumbra. Su rostro era afilado como una navaja y sus ojos, 2 pozos oscuros e insondables. «¿Eres Juan?», dijo con voz grave. «Te estaba esperando». Juan asintió y caminó hacia él. Apenas cruzó el umbral de la iglesia, un escalofrío le recorrió el cuerpo. El interior estaba sumido en penumbras, con velas titilando junto a estatuas de santos carcomidos por el tiempo. Un espeso olor a incienso flotaba en el aire, pero debajo de él persistía otra fragancia, algo rancio, como carne en descomposición. «Soy el padre Gregorio», dijo el hombre, avanzando por la nave de la iglesia. «Aquí no hay tiempo para presentaciones largas. Esta noche verás lo que realmente significa servir a Dios». Juan tragó saliva. «¿Qué quiere decir?». Gregorio lo observó con una mezcla de compasión y fatiga. «No llegaste aquí por casualidad». Un grito desgarrador interrumpió la conversación. Provenía de una puerta detrás del altar, un alarido inhumano, como si una criatura estuviera siendo arrancada de su propia piel. Juan sintió que el corazón se le detenía. Gregorio avanzó sin titubear y abrió la puerta. «Ven». Juan lo siguió con pasos temblorosos. La puerta daba a una escalera de piedra que descendía a un sótano iluminado por lámparas de aceite. El aire allí era más pesado, como si algo invisible le oprimiera el pecho. El grito se convirtió en un murmullo bajo, una risa entrecortada y espantosa. Cuando llegaron al fondo, Juan vio la escena y su sangre se heló. Sobre una cama de hierro, una niña de no más de 10 años se retorcía en espasmos violentos. Sus extremidades se doblaban en ángulos imposibles. Su piel estaba cubierta de sudor y heridas autoinfligidas, pero lo peor eran sus ojos. 2 pozos de sombra, vacíos de humanidad. Apenas lo vio, la niña dejó de retorcerse y sonrió. «Finalmente llegaste», susurró con una voz que no era suya. Juan sintió un escalofrío recorrerle la columna. «¿Cómo?». Gregorio puso una mano firme en su hombro. «No le respondas, no escuches lo que dice, no muestres miedo». Pero Juan ya no podía moverse. La niña empezó a reír, una risa que no pertenecía a este mundo. «Tanto tiempo te esperé, Juan». Él sintió el frío envolverlo por completo. ¿Cómo sabía su nombre? Gregorio
abrió su libro de oraciones con gesto decidido. Comenzamos. Las velas parpadearon violentamente. El aire descendió de temperatura hasta volverse gélido, y la risa de la niña se convirtió en un alarido que partió la noche en dos. Juan comprendió, demasiado tarde, que lo que había iniciado en ese sótano no iba a terminar pronto, y que su vida, tal como la conocía, jamás volvería a ser la misma. Los días se deslizaban uno tras otro en el pueblo. Juan empezaba a sentir que el aire mismo lo aplastaba, que las paredes de las casas se cerraban lentamente sobre él. La iglesia, siempre oscura y fría, parecía ser su único refugio, aunque pronto comenzó a preguntarse si allí encontraba la paz, o por el contrario, era cada vez más consciente de la maldad que residía en su interior. Una tarde, mientras limpiaba algunos de los antiguos bancos de la iglesia, Juan escuchó pasos acercándose. Volteó y vio al padre Gregorio, quien lo miraba fijamente. Esta vez, sin sonrisas, sin palabras de consuelo. «Juan», dijo en un tono grave, «sé que tienes preguntas, y es hora de que las respondas». El joven asentó con la cabeza, aún sin comprender del todo qué se esperaba de él. Gregorio lo guió a través del laberinto de pasillos y habitaciones bajo la iglesia, un lugar al que Juan nunca había sido invitado antes. La penumbra se volvía más espesa conforme descendían por las escaleras de piedra. El aire estaba cargado de humedad y una pesadez inexplicable invadió el lugar. Por un momento, Juan pensó que el suelo debajo de sus pies podía ceder en cualquier momento, pero siguió adelante, atraído por la presencia de Gregorio, que se movía con una seguridad inquietante. Cuando llegaron a una pequeña habitación subterránea, Gregorio cerró la puerta detrás de ellos con un golpe seco. La luz de una sola vela iluminaba las paredes de piedra, llenas de marcas y símbolos extraños. La atmósfera era densa, como si la habitación misma estuviera impregnada por siglos de secretos oscuros. «Este es el corazón del pueblo», dijo Gregorio, su voz más baja, como si temiera que alguien pudiera escucharlo. «Este es el lugar donde todo comenzó». Juan lo observó en silencio, esperando que explicara más. Pero Gregorio no parecía tener prisa. Caminó lentamente hasta un escritorio de madera, cubierto de antiguos pergaminos y libros gastados. Con una mano, apartó un par de libros, revelando un pequeño cuaderno de tapa dura, con una extraña marca en la portada. Lo levantó con cuidado y lo dejó frente a Juan. «Este es el testamento del mal que acecha este pueblo. Su historia, su legado», dijo Gregorio, señalando el cuaderno con un gesto grave. «Aquí está todo, pero no quiero que leas aún». El joven miró el cuaderno con una mezcla de miedo y curiosidad. Algo en él lo repelía, pero al mismo tiempo sentía que no podía apartar la mirada. «El pacto», continuó Gregorio, «fue hecho hace generaciones. Un grupo de antiguos habitantes, hombres y mujeres desesperados, convocaron a lo que nunca debió ser convocado. Buscaban poder, inmortalidad, protección, pero a costa de un precio que ni siquiera ellos comprendían. Lo que invocaron no era algo de este mundo». Juan frunció el ceño. La idea de un pacto con una entidad demoníaca le parecía absurda, una historia inventada por gente supersticiosa. Sin embargo, algo en los ojos de Gregorio le decía que debía tomarlo en serio. «¿Qué ocurrió?», preguntó finalmente. Gregorio hizo una pausa, como si estuviera evaluando las palabras correctas. Luego, sin apartar la mirada de Juan, dijo: «La entidad que convocaron no es solo un demonio. Es un ser que se alimenta del alma humana, uno que no se puede controlar ni destruir. La gente del pueblo lo selló con sangre, pero el sello nunca fue perfecto.
El mal siempre encuentra una forma de regresar. Un estremecimiento recorrió la espalda de Juan. Aquello comenzaba a sonar como una pesadilla sin fin. El mal ha vuelto con cada generación. Siempre lo hace. Cada vez que alguien se atreve a desafiar el pacto o a invocar algo que no comprenden, la entidad regresa, más fuerte, más hambrienta. Juan miró al padre Gregorio, quien parecía más envejecido, más consumido, como si estuviera hablando de algo que lo había marcado de por vida. Y la niña poseída, comenzó Juan, pero Gregorio lo interrumpió. No solo es una niña, es un recipiente, un vehículo para el mal. Y tú, Juan, vas a aprender lo que eso significa en carne propia. Juan dio un paso atrás. La idea de ser testigo de otro exorcismo lo aterraba, pero algo en su interior, un susurro oscuro que no comprendía, le decía que ya no había marcha atrás. La presencia de Gregorio era como una fuerza que lo arrastraba, lo empujaba a hacer cosas que nunca habría considerado. La noche llegó rápidamente, y con ella un silencio ominoso que se extendió por todo el pueblo. Los gritos, las risas, el bullicio que solía llenar las calles en el día, se desvanecieron como si el mismo aire estuviera conteniendo la respiración. El joven y el padre se dirigieron a la casa de una familia de granjeros, donde un niño de 10 años había comenzado a mostrar síntomas de posesión. La madre, una mujer de rostro arrugado y ojos asustados, los recibió en la puerta sin decir una palabra. Solo los condujo a través de una casa sumida en la oscuridad. El niño, de ojos vacíos y mirada fija en el suelo, estaba sentado en una silla en el centro de la sala. Su respiración era irregular. Su pecho se elevaba y caía con dificultad. El padre Gregorio no dijo nada al principio. Solo se acercó lentamente al niño y comenzó a murmurar palabras en latín. Juan observaba desde un rincón, incómodo y tenso, mientras el niño levantaba la cabeza lentamente. Sus ojos, antes opacos, brillaron con una intensidad extraña, como si algo estuviera despertando dentro de él. ¿Sabes lo que eres?, preguntó la voz del niño, que ahora sonaba distorsionada, como si viniera de un lugar lejano. Juan sintió que la sangre se le helaba. La voz no era humana, y los ojos del niño ahora reflejaban algo que no pertenecía a este mundo, algo que lo conocía, algo que lo había estado esperando. «Esto no es un niño», susurró Gregorio, su rostro tenso. «Es un huésped, un recipiente vacío esperando ser llenado». La sala se llenó de una tensión palpable. El aire parecía hacerse más denso, como si algo invisible estuviera presionando sobre ellos. La vela en la mesa titiló y luego se apagó de golpe. En la oscuridad, los ojos del niño brillaron con una luz propia y una risa baja, gutural, comenzó a emerger de su garganta. «Te vi llegar, Juan», dijo la voz con un tono burlón. «Te esperaba». El miedo recorrió la columna de Juan. No podía apartar la mirada del niño, de esos ojos llenos de un vacío insondable. Algo en ellos le decía que no estaba solo, que había algo más allá de la oscuridad, observándolo, esperando. Algo que lo conocía. La risa aumentó de volumen, y las sombras en la habitación parecieron moverse por sí mismas, arrastrándose por las paredes, como si la entidad estuviera tomando forma. Juan sintió que el aire se hacía más pesado, más denso, y sus piernas empezaron a temblar. La presión en su pecho era insoportable. De repente, la voz del niño cambió, tomando un tono más profundo y masculino. «¿Por qué viniste, Juan?», preguntó con una suavidad maliciosa. «¿Para salvarlos? No sabes lo que estás haciendo. Estás atrapado como todos los demás. Todos han caído». Juan sintió un estremecimiento recorriendo su cuerpo. No importaba lo que hiciera, no importaba cuánta fe tuviera, el mal estaba aquí. Estaba adentro de este niño, dentro de este pueblo, y no había manera de librarse de él.
La presencia de la entidad lo rodeaba, lo abrazaba, y él era solo una pieza más en este juego mortal. El padre Gregorio se acercó al niño, sus ojos fijos en la criatura. Con un movimiento rápido comenzó el exorcismo, pero Juan sabía que no era suficiente. Sabía que la entidad era más poderosa, más antigua de lo que cualquier ser humano podría enfrentar, y en ese momento Juan comprendió que no importaba qué tan fuerte fuera su fe, estaba demasiado lejos de casa, demasiado perdido para salvarse. El legado del mal del pueblo ya estaba dentro de él. El aire del pueblo nunca volvió a ser el mismo para Juan. Desde aquella noche en la que el niño poseído le habló directamente, la realidad había comenzado a desmoronarse ante él. Las sombras en las esquinas de la iglesia parecían moverse por su cuenta. Los susurros lo perseguían incluso cuando no había nadie cerca, y el suelo bajo sus pies crujía de manera extraña, como si estuviera esperando a tragarse todo lo que quedaba de él. El rostro del niño poseído aún rondaba su mente. Esa risa, esa mirada profunda que parecía conocerlo desde tiempos que él mismo no podía comprender. La voz lo perseguía, le susurraba entre sueños, hablándole de sacrificios, de almas perdidas, de un ciclo interminable que solo podía terminar con sangre. Una tarde, después de la misa, Gregorio lo convocó nuevamente a la iglesia. Esta vez, sin embargo, algo en el tono de su voz le decía que no sería como las veces anteriores. No había calidez ni consuelo, solo el peso de algo que se avecinaba, algo que ya no podría evitar. «Juan», dijo el padre, sus ojos tan fríos como el mármol de la iglesia, «sé que has visto lo que hay más allá, sé que no puedes ignorarlo». Juan asintió, aunque su mente aún se rebelaba contra las imágenes que se habían instalado en su cerebro. La risa del niño, los ojos vacíos, las sombras que se alzaban en la oscuridad. Todo eso no podía ser real. No podía. Lo que viste no es solo un juego de la mente, no es una coincidencia. Este pueblo está marcado por una antigua maldición. Los habitantes lo saben, pero temen hablar de ello. Temen enfrentarse a la verdad. Juan tragó saliva. Había algo en la voz de Gregorio que le helaba la sangre. ¿Qué más había en el pueblo que él no sabía? ¿Qué otro horror podría haber más allá de los exorcismos fallidos y las voces en la oscuridad? «Dime, padre, ¿qué es lo que debo hacer?», preguntó Juan, sin poder evitar que el temor se colara en su voz. Gregorio suspiró, su expresión sombría como nunca antes. «Debes entender que la entidad que invocaron no es solo un demonio. Es algo mucho más antiguo, algo que ha sido alimentado por siglos de sacrificios y pactos rotos. La única forma de romper el ciclo, de liberarnos de ella, es enfrentarla en su propio terreno». Juan frunció el ceño. No entendía completamente a qué se refería Gregorio, pero algo en su mirada le decía que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría su vida para siempre. «¿Cómo enfrentarlo?», preguntó con voz temblorosa. Gregorio lo miró por un largo rato, como si evaluara su decisión. Luego, en voz baja, dijo: «Hay un antiguo ritual, un sacrificio final, pero no es como los demás. Este requiere la vida de alguien dispuesto a entregar su alma por la salvación de los demás». Un escalofrío recorrió la columna de Juan. ¿Sacrificio? ¿Un alma entregada? No podía ser. En su entrenamiento nunca le habían hablado de algo tan oscuro. Los exorcismos, sí. La lucha contra los demonios, sí. Pero esto era otra cosa. Gregorio continuó sin dejar de mirarlo, con una intensidad que hacía que el aire se volviera aún más denso. «Este sacrificio tiene que ser voluntario, Juan. El alma del que se entregue se convertirá en el sello final que cerrará la puerta de la entidad para siempre. Pero hay un precio aún mayor. El sacrificio no puede ser hecho por alguien que no entienda lo que está en juego. Y tú fuiste elegido desde el momento en que pisaste este pueblo.
Juan retrocedió desconcertado. ¿Elegido? ¿Por qué él? No lo entendía. ¿Por qué había sido arrastrado a este juego macabro? ¿Cómo sabes que fui elegido?, preguntó, su voz apenas un susurro. Gregorio lo miró fijamente, sus ojos profundamente tristes. Porque la entidad te conoce, sabe lo que eres. Tú eres la llave para abrir o cerrar este ciclo, y no tienes más opción que elegir. Juan sentía que el aire lo asfixiaba. El miedo, la incertidumbre, todo se agolpaba en su mente. No sabía qué hacer ni cómo reaccionar. Pero una parte de él, algo oscuro que había estado creciendo en su interior desde que llegó al pueblo, le decía que no tenía elección. Estaba atrapado en una red de oscuridad que él mismo no había sabido evitar. En ese momento, el sonido de los pasos le hizo volver a la realidad. La madre del niño poseído, aquella mujer que lo había conducido a la casa con la oscuridad implacable, apareció en la puerta de la iglesia. Su rostro estaba demacrado, su expresión vacía, como si ya no fuera completamente humana. «Ha pasado algo», dijo con voz temblorosa. Mi hijo está peor. Él ya no está en su cuerpo». Juan miró a Gregorio, quien asintió gravemente. Sabía lo que eso significaba. La entidad había tomado completamente al niño, ya no quedaba nada de él. «Ven, Juan», dijo Gregorio con calma, como si todo fuera parte de una rutina. «Es hora de terminar lo que empezaste». El joven sacerdote dudó, pero la creciente presión del lugar lo empujó hacia adelante. Siguió a Gregorio y a la madre del niño hasta la casa, cada paso resonando como un martillo en su pecho. El aire estaba más denso, más pesado. Cuando entraron en la casa, el niño ya no estaba sentado en la silla como la última vez. Ahora estaba en el suelo, su cuerpo retorcido en una postura imposible. Sus ojos brillaban con la misma intensidad demoníaca, pero algo más estaba en ellos. Algo que Juan reconoció con horror. La voz de la entidad salió de los labios del niño, fuerte y clara, como un eco del mismo infierno. «Sabía que vendrías, Juan», dijo la voz con una suavidad malévola. «Siempre te vi, siempre te esperé». Juan sintió como su alma se helaba. La entidad había conocido sus pensamientos, había estado esperando que llegara. El ritual de sacrificio ya no era solo una opción, era una condena que no podía evitar. Gregorio comenzó el ritual con calma, pero Juan ya no escuchaba sus palabras. El niño poseído dio un giro violento, sus ojos brillaron aún más fuerte y un rugido gutural emergió de su garganta. La sala se oscureció. Las sombras comenzaron a moverse, a tomar forma, a rodearlos. El sacrificio ya no podía detenerse. La entidad había ganado, y el precio sería más alto de lo que Juan podía imaginar. Juan había llegado al punto sin retorno. La oscuridad que había invadido su mente desde que puso un pie en el pueblo, ahora lo rodeaba, lo ahogaba, lo devoraba poco a poco. Cada paso que dio, cada palabra que pronunció en el ritual, lo había alejado más de la persona que alguna vez fue. Ahora, el sacrificio final era su única opción, y sabía, en lo más profundo de su ser, que nunca regresaría de este lugar. La casa estaba en silencio absoluto, un silencio que se sentía como una presión, como si el aire mismo estuviera esperando el momento adecuado para estallar. El niño poseído estaba frente a él, sus ojos vacíos y oscuros como abismos sin fin, su cuerpo torcido en formas que no deberían existir, sus manos retorcidas en garras deshumanizadas. Cada vez que Juan intentaba mirar esos ojos, sentía que su alma se perdía un poco más, arrastrada hacia ese lugar donde los hombres ya no podían regresar. Gregorio, sin decir palabra, continuó con el ritual. Las palabras que pronunciaba eran antiguas, cargadas con el poder de siglos de sacrificios. Sin embargo, en ese momento, algo cambió. La entidad, consciente de lo que se estaba desatando,
rugió con tal fuerza que hizo temblar las paredes de la casa. Un viento helado comenzó a soplar desde ninguna parte, arremolinando polvo y escombros por el suelo, como si la misma tierra quisiera desprenderse de la maldición. «No podrás detenerme». La voz del niño resonó con una fuerza que no era humana, su voz distorsionada por una mezcla de cientos de voces a la vez. «Este ciclo ha durado 1000 años. Nadie ha sido capaz de romperlo. Nadie podrá». Juan sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Las palabras de la entidad eran un desafío directo, un grito de guerra contra todo lo que conocía, contra todo lo que había creído. El pueblo entero estaba condenado desde hace mucho tiempo, atrapado en un ciclo de muerte y oscuridad que ni siquiera el sacrificio podía romper. «Tienes que hacerlo, Juan», dijo Gregorio, con la voz grave y cargada de desesperación. Sus ojos brillaban con una tristeza infinita. Su rostro ya no era el de un hombre, sino el de un condenado, un ser que sabía que la muerte había llegado para todos. Juan miró al niño poseído una vez más, y por un momento las palabras de la entidad se desvanecieron en su mente. Las voces de los aldeanos, los susurros en la iglesia, las pesadillas de las últimas noches, todo se disolvió. Solo quedaba el niño, solo quedaba esa maldad pura que lo había marcado desde el principio. Era el final. No había vuelta atrás. Con un suspiro tembloroso, Juan comenzó a recitar las palabras del ritual. Sabía que el sacrificio era inevitable, pero algo en su interior se rebelaba contra ello. Nunca pensó que sería él quien pagara el precio más alto. Durante su entrenamiento, en sus estudios, nunca le hablaron de sacrificios como este. Nunca le dijeron que la fe podría ser tan terriblemente exigente. El niño, observando cada movimiento con una intensidad aterradora, se retorció aún más. El cuerpo humano ya no parecía contenerlo. Algo mucho más grande y antiguo que él estaba tomando posesión de su ser. La entidad dentro de él se hizo más fuerte con cada palabra que Juan pronunciaba, cada frase de aquel ritual que se desataba con la misma fuerza de un terremoto. La temperatura de la casa bajó rápidamente. El aire se espesó y la sombra que rondaba a su alrededor se hizo más densa, como si una mano invisible apretara su garganta. Las paredes se cerraban, cada respiración se volvía más difícil de soportar. Y entonces ocurrió. La entidad, al darse cuenta de que su control sobre el niño era cada vez más débil, explotó en una furia indescriptible. El grito que emanó de su boca fue más allá de lo humano. Un sonido tan puro y feroz que Juan sintió que su corazón se detenía en su pecho. Los ojos del niño se iluminaron con una luz sobrenatural, y todo a su alrededor comenzó a desmoronarse. De repente, el suelo bajo sus pies se agrietó, y lo que Juan vio en esos segundos pareció sacado de un sueño del infierno. La casa se desmoronó, las paredes cayeron, y el mundo entero parecía volverse líquido, como si estuviera atrapado en una pesadilla sin fin. Las figuras de los aldeanos, distorsionadas y espectrales, comenzaron a aparecer, sus rostros deformados por el terror, por la desesperación. Cada uno de ellos parecía estar atrapado en un ciclo interminable, condenados a presenciar el mismo horror una y otra vez. Juan luchó por mantenerse consciente, pero algo dentro de él estaba cediendo. La presencia de la entidad, ese poder indescriptible que había estado esperando durante siglos, lo envolvía por completo. Su mente estaba siendo destruida, fragmentada en pedazos que ya no podía reconstruir, y en ese momento el niño poseído sonrió. Fue una sonrisa horrible, llena de maldad pura. La entidad dentro de él había ganado. Juan lo supo sin ninguna duda. El sacrificio que él había realizado no era para sellar el mal, sino para liberar a la entidad de su prisión. Antes de que pudiera hacer cualquier cosa, el niño se desintegró ante sus ojos, y la entidad
libre de su contenedor humano, se alzó con una fuerza inhumana. Era más grande, más poderosa, más destructiva de lo que Juan jamás imaginó. Todo lo que había conocido, todo lo que había amado, se desvaneció en el instante en que esa sombra se apoderó del mundo. El suelo se abrió y el pueblo entero comenzó a desmoronarse. Las casas, las iglesias, las almas de los aldeanos atrapados en su propia condena, todo se hundió en el abismo, arrastrado por la oscuridad. Juan intentó luchar, pero su cuerpo ya no respondía. No quedaba nada de él, solo quedaba la oscuridad infinita, la sombra que había estado esperando este momento. La maldición no solo había marcado a los habitantes del pueblo, sino también a él. La entidad le susurró al oído una última vez mientras él caía en el vacío eterno. «Bienvenido a la oscuridad, Juan. Has cumplido tu destino». Y con esas palabras, la luz se desvaneció y la oscuridad reclamó todo. El padre Gregorio aún cree que sacrificando a sacerdotes o aprendices logrará liberar al pueblo de su maldición.